Después de 2 años de guerra, Ucrania enfrenta su mayor dilema: aceptar un acuerdo de paz negociado por Estados Unidos y Moscú, sufrir una humillante derrota por parte del ejército de Rusia, entregar sus recursos o esperar a que la Unión Europea envíe sus fuerzas al frente de batalla para rescatar al ejército ucraniano. Y mientras las fuerzas armadas de Rusia avanzan cada día en el frente, las fuerzas ucranianas ceden, perdiendo territorios, equipo militar y combatientes a un ritmo tal, que en unos cuantos meses se quedará sin recursos para seguir luchando. El tiempo se acaba para los líderes ucranianos. Las cartas están echadas y las opciones sobre la mesa definirán no solo el futuro de Ucrania, sino también el equilibrio de poder en el mundo. Por lo que surge la pregunta: ¿estamos presenciando el fin de Ucrania como la conocemos? Quédate con nosotros hasta el final para que analicemos juntos los posibles escenarios de cómo podría terminar esta guerra. Desde el inicio del conflicto en 2022, Ucrania ha luchado contra las fuerzas rusas con el apoyo de Occidente. Sin embargo, después de años de lucha, el desgaste es evidente, retroceden cada día perdiendo nuevos territorios, las reservas de munición escasean, cada día pierde equipo militar y combatientes y el apoyo internacional parece tambalearse. Ahora, el país enfrenta 4 escenarios posibles: un acuerdo de paz negociado entre Estados Unidos y el Kremlin, una rendición parcial con pérdida de territorios, la entrega de recursos estratégicos para sobrevivir o una intervención decisiva de Europa para evitar su colapso. Cada opción tiene consecuencias profundas y podría redefinir el mapa geopolítico global. El representante especial de Donald Trump para Ucrania, Keith Kellogg, ha pedido un alto el fuego en Ucrania. Kellogg expresó que la prioridad para su nación es detener los asesinatos. Dijo que como quiera que lo llamemos, lo que hay que hacer es detener el fuego. Destacó que Ucrania es parte de este conflicto, y por lo tanto, las dos partes en conflicto deben decidir cesar el fuego. Los ucranianos son parte de esta solución, están muriendo en el campo de batalla, dijo Kellogg. Anteriormente, el secretario de Estado Marco Rubio habló de un alto el fuego como primera etapa de una solución pacífica en Ucrania. Funcionarios estadounidenses están iniciando conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania mientras se dirigen a Arabia Saudita. Según NBC News, 2 fuentes familiarizadas con el asunto informaron que el enviado especial Steve Witkoff y el asesor de seguridad nacional Mike Waltz se dirigen a Arabia Saudita para mantener conversaciones de paz. El miércoles, Trump dijo que había un acuerdo para iniciar las negociaciones, después de hablar con Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky. Tras su llamada telefónica con Putin, Trump publicó lo siguiente en Truth Social: ambos estuvimos de acuerdo, queremos detener los millones de muertes que tienen lugar en la guerra en Ucrania. Pero a pesar de que las negociaciones para un acuerdo de paz están prácticamente en pañales, ya ha comenzado a recibir oposición. En la conferencia de Múnich, Zelensky declaró que está en contra de un alto el fuego sin proporcionar garantías de seguridad a Ucrania. Hoy temprano, el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Lammy, dijo que la crisis de Ucrania era una cuestión existencial para Europa y apoyó la membresía de Ucrania en la OTAN después de que Zelensky pidiera un ejército de Europa. Al hablar en la conferencia de seguridad de Múnich, Lammy reafirmó el compromiso del Reino Unido de aumentar el gasto de defensa para apoyar el esfuerzo bélico de Ucrania. David Lammy dijo que la membresía de Ucrania en la OTAN es el mecanismo más barato y mejor para asegurar la paz no solo en Europa sino al otro lado del Atlántico. Las declaraciones de Lammy surgen luego de que el principal enviado de Estados Unidos a Ucrania confirmara que Europa quedará excluida de las conversaciones destinadas a poner fin a la guerra. El general Keith Kellogg hizo el anuncio el sábado después de que Estados Unidos enviara un cuestionario a las capitales europeas para preguntarles qué podían aportar a las garantías de seguridad para Kiev. Por su parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha instado a los países europeos a que aporten propuestas concretas en lugar de lamentar su exclusión de las posibles conversaciones de paz en Ucrania. En su intervención en la conferencia de seguridad de Múnich el sábado, Rutte destacó que Europa debe garantizar que Ucrania esté en la mejor posición posible durante las conversaciones de paz. Los comentarios de Rutte se produjeron después de que los aliados europeos exigieran que se los incluyera en cualquier negociación de paz después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, hablara por teléfono con el ruso, Vladimir Putin, y dijera que Ucrania no podía recuperar todas sus tierras ni unirse a la OTAN.
Trump también ha estado buscando el reembolso de la deuda que Estados Unidos le otorgó a Ucrania durante la guerra contra Rusia. El presidente de Estados Unidos propuso que Ucrania transfiera el 50% de la propiedad de sus minerales de tierras raras a Estados Unidos a cambio de continua ayuda militar y financiera. El Financial Times informó en su reciente edición que Trump va a quitarle alrededor del 50% de los derechos sobre los minerales ucranianos como parte de la compensación, pero Zelensky se resiste. El medio indica que Zelensky, en medio de las derrotas y la desesperanza en el frente, está tratando de comprar garantías de seguridad para su régimen con los Estados Unidos y la Unión Europea, vinculando la venta a un acuerdo sobre los recursos de tierras raras de Ucrania. A su vez, el acuerdo propuesto por el presidente estadounidense establece que la transferencia del 50% de los recursos está destinada principalmente a compensar a Washington por los fondos desperdiciados y no a garantizar la seguridad a largo plazo de Ucrania. Otro punto de discordia dentro del acuerdo es el deseo de Zelensky de involucrar a los países europeos en la extracción de minerales. Sin embargo, Estados Unidos se opone a ello y pretende mantener el control de la situación. La desesperación del mandatario ucraniano se motiva en el hecho de que a las Fuerzas Armadas de Ucrania se le está acabando el tiempo. Mientras los medios internacionales prestan atención a Trump, el ejército ruso está llevando a cabo una poderosa ofensiva en el frente ucraniano. El ejército ruso continúa desarrollando su ofensiva al oeste de la ciudad ya liberada de Kurakovo, en dirección al sur de Donetsk. Parece que los ataques de las Fuerzas Armadas rusas simplemente no dan tiempo a los ucranianos a recobrar el sentido común y lo presionan en esta zona en varias direcciones. Esto es lo que informan los medios de comunicación militares rusos sobre la situación a partir de esta tarde en esta parte del frente. Continúa la eliminación del caldero en el que cayeron las fuerzas ucranianas durante la ofensiva rusa en la zona de la aldea de Ulakli y en las direcciones opuestas. A juzgar por el mapa, ya no se trata de un simple cerco táctico de las Fuerzas Armadas de Ucrania en esta zona, sino de un anillo casi en toda regla. Los ucranianos afirman que desde la mañana las tropas rusas, tras romper la defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania, avanzan hacia los asentamientos de Ulakli y Constantinopla. Las unidades rusas también están tratando de presionar el asentamiento de Uspenovka, intensificando los ataques en la zona del asentamiento. Hay información sobre batallas en la propia Constantinopla y Ulakli. Los aviones de ataque rusos están rompiendo la defensa ucraniana en estos asentamientos. El medio de State confirmó hoy que el 15 de febrero del 2025 ha sido el día más duro en el campo de batalla, con 250 enfrentamientos de combate desde el comienzo del día. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó que desde el comienzo del día 15 de febrero se produjeron al menos 250 ataques rusos, lo que sugiere una intensidad extremadamente significativa de las acciones del ejército de Rusia. Deep State publicó que la principal intensificación de la actividad de los rusos fue alrededor de Pokrovsk, Kurakovo y Velika Novosilka. Las pérdidas ucranianas durante los últimos días han sido tan significativas que la Unión Europea y la OTAN están sopesando el envío de efectivos europeos al frente ucraniano. Las pérdidas, incluso según el general Kellogg, son 3 veces mayores de las tropas que perdió Estados Unidos en Corea y Vietnam juntos. Como informa Associated Press, varios países europeos están trabajando en secreto en un plan para enviar tropas a Ucrania para ayudar a hacer cumplir un futuro acuerdo de paz con Rusia. La publicación indica que un grupo de países europeos, cada vez más preocupados por el hecho de que las prioridades de seguridad de Estados Unidos están en otros lugares, están trabajando silenciosamente en un plan para enviar tropas a Ucrania para ayudar a hacer cumplir cualquier futuro acuerdo de paz con Rusia. Los europeos comenzaron a explorar qué tipo de fuerza podrían necesitar hace aproximadamente un año, pero la sensación de urgencia ha crecido en medio de temores de que el presidente estadounidense Donald Trump pueda pasarlos por alto, y tal vez incluso a Ucrania, para llegar a un acuerdo con Putin. La agencia asegura que Gran Bretaña y Francia están a la vanguardia de estos esfuerzos. Los detalles siguen siendo escasos, pero la composición y el papel de las fuerzas estarán determinados por los términos del acuerdo de paz. Lo que está claro es que los europeos tendrán dificultades para reunir una fuerza grande y ciertamente no podrán hacerlo rápidamente, así escribe Associated Press. Como dijo a la agencia el jefe del Ministerio de Defensa de Estonia, Hannu Pevkur, es de suma importancia que los aliados europeos entiendan cómo será la línea de contacto en Ucrania antes de desarrollar un plan. Así pues,
Si Moscú y Kiev reducen sus fuerzas en el frente a un par de miles en ambos lados, entonces, según él, no será un problema para Europa estar allí también, pero si el conflicto todavía está latente, será mucho más difícil. El periódico Telegraph, citando fuentes del gobierno británico, informó anteriormente que Londres y París estaban discutiendo en secreto al más alto nivel el despliegue conjunto de fuerzas de paz en Ucrania después del final del conflicto. Las fuentes señalaron que el primer ministro británico, Keir Starmer, aún no está totalmente dispuesto a apoyar la iniciativa, mientras que el presidente francés, Emmanuel Macron, sigue impulsando la idea de enviar tropas a Ucrania, que ya fue discutida anteriormente con Volodymyr Zelensky y el primer ministro polaco, Donald Tusk. Mientras que según afirma el ministro de Asuntos Exteriores polaco, la Unión Europea tendrá que enviar tropas a Ucrania tarde o temprano. Sikorski dijo que cuando el presidente de Estados Unidos diga que como parte del acuerdo sobre Ucrania deberían enviar a Ucrania tropas europeas, los europeos tendrán que proporcionárselas. Añadió que aún no ha llegado el momento de las conversaciones de paz, por lo que considera que la llamada de Trump a Putin fue un error. La oficina de prensa del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia informó anteriormente que Occidente desplegaría en el país un contingente de mantenimiento de la paz de unas 100.000 personas para restablecer la preparación de combate de Ucrania. El SVR considera que esto constituirá una ocupación de facto de Ucrania y provocaría un enfrentamiento directo entre las fuerzas rusas y las fuerzas de la OTAN y Europa. Como vemos, a los líderes de Ucrania se le acaban las opciones y el tiempo, y quieran o no, tendrán que ceder territorios y recursos, o enfrentarse a una humillante derrota en el frente de batalla a medida que Rusia avanza apoderándose de nuevos territorios cada día. Todo esto a menos claro está, que la Unión Europea envíe sus tropas a rescatar a Ucrania, algo que luce más a un guión para un cómic de superhéroes, que una realidad geopolítica. ¿Qué creen ustedes, colegas? ¿Cuánto tiempo le queda a Ucrania? ¿Qué tendrá que dar a cambio? Compartan con nosotros sus consideraciones en los comentarios y si aún no forma parte de nuestra comunidad lo invitamos a suscribirse a nuestro canal para que reciba cada día información de vital importancia geopolítica.